Cuando Carlos me extendió la invitación a la iglesia, él, como una persona siempre prevenida y proactiva, lo avisa con mucha anticipación. Entonces me lo dio hace como un mes y medio, para que te vayas preparando. Y de alguna manera yo le decía al Señor que quería que le hablara a su pueblo, ¿cierto? Que quería que le hablara específicamente al pueblo de la iglesia de Gloria en Gloria. Y le oraba cada día porque Él fuera mostrando. Entonces yo pensaba que era un tema y luego decía que ese no era. Y entonces yo decía, bueno, no es, entonces es este. Y tampoco. Y a la medida que han ido pasando los días, fruto de situaciones personales que he tenido que enfrentar, en este último mes y medio exactamente, he podido entender lo que Dios tiene para cada uno de ustedes en esta noche. Y lo que el Señor en esta noche quiere hablarles, lo hemos denominado caminando hacia la madurez y la excelencia. Y yo quiero que me ayuden las personas que tienen Biblia en sus manos. Yo voy a repartir algunos versículos bíblicos para que me colaboren con la lectura. El primero es Gálatas 4:1. ¿Quién me colabora? ¿Acá? Gálatas 4:1. Vamos a ver las Biblias más rápidas. Jairo, ¿me colaboras con un versículo? ¿Dónde está la Biblia? Ah, bueno, le faltan son las gafas. Él trajo la Biblia, pero no trajo las gafas. Voy a repartir el resto de los versículos y en la medida en que yo les vaya pidiendo que me colaboren, los vamos leyendo. ¿Quién me ayuda con el Salmo 103:5? Por acá, Salmo 103:5. Romanos 12:2, los vamos teniendo allí. Romanos 12:2. Isaías 40:1. ¿Ok? Y Primera de Pedro 2:9. Bueno, los vamos teniendo allí. La madurez en la vida cristiana no está relacionada siempre con el tiempo que usted y yo tengamos en una iglesia. La madurez en la vida cristiana no siempre está relacionada con la cantidad de dones especiales que Dios ha derramado sobre su vida y sobre mi vida. La madurez en la vida cristiana no se mide siempre por las características de su liderazgo o de mi liderazgo, sino más bien se evidencia en el caminar diario que usted y yo tengamos bajo la plenitud de la unción de su Espíritu Santo. Hay gente que tiene mucho tiempo en una iglesia y usted le pregunta, ¿hace cuánto tiempo conoces del Señor? Y te dice desde que era un niño, desde que era una niña. Pero de pronto usted lo mira y dice, caramba, pero tal vez es la misma persona y pareciera que en su vida no aconteciera nada. Cuando usted y yo tenemos un encuentro personal con Jesús, nuestra vida jamás vuelve a ser la misma. Y si bien es cierto que no cambiamos de un día para otro, porque esto es un peregrinar, esto es un caminar constante, la disposición que usted y yo tengamos delante de Dios va a determinar su crecimiento en la parte espiritual y en todas las áreas de su vida. Hay gente que llega a la vida cristiana, conoce del Señor en la iglesia que sea de sana doctrina y decide caminar con el Señor, y en un año usted ve cómo esa persona comienza un proceso de transformación en la presencia del Señor. Entonces no nos engañemos, porque podemos estar cayendo en el engaño de creer que porque yo hago parte de una denominación X, oye, yo soy un cristiano crecido y excelente. No necesariamente. La excelencia y la madurez en la vida cristiana se determina y se evidencia en su vida y en la mía en la medida que usted y yo comenzamos a caminar bajo la plenitud del Espíritu Santo. Si diariamente no lo estamos haciendo, puede estar ocurriendo lo que acaba de leer Olver en Gálatas 4:1. ¿Qué dice Olver? Podemos estar viviendo entonces no como libres, sino como ¿qué? Como esclavos, y no estar disfrutando de la vida abundante que Dios ha determinado en Juan 10:10b.
yo he venido para que tú tengas ¿qué? Vida, pero no cualquier vida, sino para que tengas una vida abundante. Porque podemos tener vida, pero de pronto no es abundante. Y no es abundante porque tal vez podemos estar viviendo como esclavos. Mientras el heredero sea un niño, en nada va a diferir con el esclavo de la casa. Es una semejanza que hacen Gálatas. ¿Por qué? Porque no puede administrar nada. Entonces, como no es señor de todo aún, ¿cierto? Haciendo o ejecutando la acción porque es un niño apenas, no difiere en nada del esclavo. Si en nuestra vida no hay un caminar diario bajo la plenitud del Espíritu Santo, podemos dejar de estar disfrutando de esa vida abundante que Dios ha determinado. Y el camino hacia la madurez y hacia la excelencia es lo que el Señor ha determinado para usted y ha determinado para mí, ¿verdad? Entonces, en esta noche el Señor nos va a recordar cuáles son los pasitos que debemos tener en cuenta para ir caminando hacia esa madurez y hacia esa excelencia. Primero, es necesario salir de la comodidad. Eso no es fácil. Porque nosotros tendemos ¿a qué? A acomodarnos. Y cuando nos acomodamos, de pronto llega una situación difícil, una adversidad, y nos mueve, como hace el águila con sus aguiluchos. ¿Usted sabe qué hace el águila con los aguiluchos? Hoy vamos a hablar un poco también del águila, que es un animal con el que Dios muchas veces nos compara en la Biblia. El águila, cuando mira que el aguilucho no quiere volar, sale y busca objetos cortopunzantes y los coloca en el nido para incomodar al aguilucho y le mueve el nido para que él salga. Esas situaciones adversas en nuestra vida son como esos objetos cortopunzantes que el águila busca a sus aguiluchos muchas veces. Y en medio de la adversidad, el Señor se vale para ministrar nuestra vida. Pero fíjese que podemos tomar dos caminos en medio de la adversidad. Cuando la adversidad llega, si yo estoy demasiado cómodo o cómoda, así como va el bebé de Alessandra con el delfín, cómodo así, lo trae aquí. Cuando estamos demasiado cómodos y la adversidad llega en el momento, muchos ¿qué hacen? Se alejan, ¿cierto? Y se pueden hundir en la adversidad. Pero si usted y yo estamos caminando diariamente en la presencia del Señor y bajo el poder del Espíritu Santo, esos momentos de dificultad no lo van a hundir. ¿Saben qué van a hacer? Les van a permitir remontarse a las alturas como las águilas. Y cuando les decía que en este último mes y medio a mi vida han tocado situaciones muy difíciles que me han permitido entender mucho más el propósito de Dios a través de la adversidad. Hace menos de un mes ya se venía en un proceso, hace año y pico, creo que el proceso viene desde ese momento. Lo que pasa es que han habido situaciones de situaciones y de situaciones. Recuerdo que estábamos en el mejor de los momentos, pues, a mi parecer, profesionales, tanto el de mi esposo como el mío. Y en algún momento mi esposo decide tomar una decisión en su vida y yo lo apoyé. No estaba muy de acuerdo, pero yo lo apoyé, diciendo: Señor, yo lo apoyo y pues tú sabrás. Las cosas no se dieron como las estábamos planeando. Y de un momento a otro, un trabajo que había sido estable por 6 años, donde él pensaba que iba a tomar otro mejor, las otras condiciones no se le dieron. Y Alfredo quedó sin trabajo. Y la economía del hogar se redujo a la mitad. Y comenzó un proceso de entender en Dios. Cuando nos parábamos al frente de nuestra congregación y le decíamos a la gente: Dios es tu proveedor, Dios es tu sustento,
Dios es tu Salvador. Mientras en tu vida existiera la abundancia o la suficiencia de las cosas, eso es fácil decirlo. Pero cuando llegó el momento ni siquiera de la suficiencia, sino de la escasez, y tener que entender que Dios era nuestro proveedor en medio de la realidad, entonces tú dices, la Biblia cobra vida. Y se inició un proceso en la vida de mi esposo y en la mía, día tras día, viendo los milagros del Señor y orando cada vez más por la situación. Fue 1 año y 8 meses donde el trabajo no llegaba como yo lo pedía, porque yo le decía a Dios cómo quería que proveyera el trabajo de mi esposo, y le decía a Dios cómo quería que hiciera para que la situación mejorara, yo. Y el Señor siempre decía, no es así. Y yo le decía, ¿por qué no es así? Mira lo que está sucediendo. No. Y proveía de otra forma, de la que yo menos pensaba. Y hasta el día de hoy he podido entender que cuando usted y yo, en medio de la dificultad, dejamos de decirle a Dios cómo hacer las cosas, entonces Él comienza a actuar como deben ser las cosas. Entonces, ¿qué forma en nuestra vida? ¿Qué formó en mi vida? ¿Qué ha formado? Paciencia, espera, muchas cosas. Pero siguieron pasando situaciones, una y otra y otra. Yo le decía, Señor, ¿y esto qué es? Pero en medio de cada situación nos levantábamos y seguíamos adelante. Y el enemigo intentó, porque cuando hay situaciones complicadas en una pareja, por la parte financiera, ¿cierto?, que es fuerte, que es importante, o por diferencia de criterios, entonces Satanás se acomoda y toma ventaja. Y cuando intentaba hacerlo, yo le decía a mi esposo, es evidente lo que quiere hacer y no podemos dejar. Y nos fuimos levantando y reponiendo a cada situación y fortaleciéndonos cada vez más. Yo conozco del Señor desde que tenía 5 años de edad. Yo comencé en el ministerio infantil cristiano, el que están viendo allá atrás, donde están los niños pequeños. Y fui creciendo y conozco a Dios desde pequeña. Pero yo no soy la misma persona de hace 2 años. Mi esposo tampoco. Y somos líderes de congregación desde hace mucho tiempo. Y Dios aún sigue formando cosas en nuestra vida que yo pensé que estaban determinadas. Y no era así. Hace un mes, menos de un mes, yo tengo una prima que sufría de una enfermedad desde que era muy pequeña. Ella conoció de Dios aquí, en Cartagena, en mi iglesia, y luego se fue a Sincelejo, y ella le habían pronosticado un tiempo de vida muy corto. Sin embargo, murió a los 36 años de edad. Para mí fue muy fuerte porque mi oración al Señor, ¿cuál creen que era? Sánala, restáurala, te ama, está cerca de ti. Y hasta el último momento predicó del Señor. Y ella era una mujer feliz. Todos los días tenía que irse a dializar. Y sus venas no se entendían. Y cuando yo veía a Tatiana, que llegaba a visitarla y veía su fortaleza, yo definitivamente le decía a mi esposo, no sé cómo puede ella hacerlo. Y murió, y eso fue un golpe muy fuerte para mí. Entonces le dije, Señor, tu voluntad no coincidió con mis deseos. El día que ella murió, su papá estaba de cumpleaños, o sea, mi tío. Y yo fui a Sincelejo y sabía cuál era mi propósito al llegar allá, y no quería llegar, porque yo tenía que enfrentar la situación. Sin embargo, estuve y creo que el Señor hizo su trabajo. Estoy segura de eso. Mi abuela también venía en un proceso, una señora ya de 97 años, pero muy lúcida, muy consciente. Cumple ya 98 años, ahora el 24 de octubre. Enfermó varias veces y en esta última oportunidad enfermó mucho más grave. Mi tía, que siempre la ha cuidado, cumplió el 18 de septiembre. Entonces yo le dije al Señor, a mi abuela tenían que operarla o se moría.
Y yo le dije al Señor, yo te pido que la sanes, que la saques de la operación y me permitas seguir disfrutando de ella. Es la única abuela que me quedaba, mi abuela de mi alma, como una madre. Señor, mi tía cumple el 18. Yo te pido encarecidamente que no permitas otra situación parecida. Mi abuela salió, se operó el 18, mi tía cumplió el 19, salió de la operación bien, pero a la hora hizo un paro y murió. Cuando yo recibo la noticia, porque yo me había dormido y yo no había visto el teléfono, mi esposo es el que lo toma y me despierta en la madrugada y yo lo veo llorando, yo dije, mi abuela falleció. Yo me fui y me paré de la cama y me fui a la sala y me arrodillé y le dije, Señor, yo no quiero argumentar, ni te voy a preguntar, ni voy a razonar. Solo te pido que no permitas que mi fe flaquee y que la duda se apodere de mí, porque van dos deseos que no han coincidido con tu voluntad. Pero tú tienes un propósito. La muerte de mi abuela fue algo que yo pensé por mucho tiempo en mi vida, por ser quien era mi abuela, por mi mamá que es hipertensa y por todo lo que ella significaba en la familia. Para resumirles, tampoco quería ir a Sincelejo a enfrentar la situación. Entonces dije, Señor, no, porque me siento mal yo y tengo que ir a consolar. Entonces consuélame y fortaléceme a mí. Y así pasó. Y lo que el Señor hizo en Sincelejo con el resto de mi familia, que todavía no había aceptado al Señor en su corazón, fue realmente maravilloso. Y todo lo que sucedió y la fortaleza que el Señor derramó, y una fortaleza que yo no me puedo explicar, solo Dios la puede dar. Las circunstancias difíciles no me pueden doblegar a mí. Dios me ha llamado a estar por encima de las circunstancias. Entonces, lo primero, yo necesito salir de la comodidad. Dígale, Señor, no permitas que yo me acostumbre a venir aquí un miércoles, a venir aquí un domingo, pero el resto de la semana yo no te busco, yo no oro, yo no leo la Biblia. Dígale, Señor, yo quiero ser un cristiano que camine hacia la madurez y hacia la excelencia, que viva bajo el poder del Espíritu Santo para estar por encima de las circunstancias. Segundo, ¿qué dice el Salmo 103:5? A mí me encanta mucho este salmo y en especial este versículo. Ese es el propósito de Dios, aunque el enemigo le diga lo contrario. ¿Sabe qué le dice el enemigo en el momento difícil? Dios no quiere lo mejor para ti. No estés esperando eso del Señor. Te va a fallar. Las cosas no se te van a dar. Las puertas se te van a cerrar. Ese es el enemigo. Ese no es el Señor. El Salmo 103:5 dice que Él saciará de bien nuestra boca. Pero dice aún algo más hermoso. De modo que te, ¿qué? Que te rejuvenezcas como las águilas. Somos renovados a través del quebrantamiento de nuestras vidas delante del Señor. Haga de Dios su todo. Usted, mujer, convierta a Dios en su amigo más íntimo. Dígale todo, todo, sin pena, delante del Señor. Y usted, varón, haga de Dios su mejor amigo, su padre, su todo. Y también dígale todo, todo. Y derrame su corazón delante del Señor. Para renovarnos y rejuvenecernos es necesario quebrantar nuestra vida delante del Señor. Y así como lo dice el Salmo 103, Él saciará de bien ¿qué? Nuestra boca y nos rejuvenecerá como las águilas. Vean, cuando los desiertos espirituales aparecen en nuestra vida, ojo, los desiertos espirituales, que la gran mayoría de las veces son provocados por nuestra lógica y nuestra mente, cuando nos enfriamos ante las circunstancias, cuando dejamos de congregarnos, cuando argumentamos contra el pastor, cuando no me parece esto, no me parece lo otro. Cuando ese tipo de desiertos aparecen en nuestra vida y la lógica y la argumentación se apoderan de mi mente, solo hay una forma de derribar esos argumentos,
¿Y saben cuál es? Está en Romanos 12:2. ¿Quién tiene Romanos 12:2? Transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Todos los días dígale: Señor, Espíritu Santo, renueva mi mente, porque la mente es cuna de muchas cosas. Y aquí procesamos muchas cosas que luego, ¿saben qué hacemos? Las bajamos aquí, al corazón. Y cuando ya este pensamiento procesado ha bajado al corazón, ¿saben qué viene después? La acción. La acción. Así se concibe el pecado, por aquí, luego lo bajo aquí y luego voy y lo hago. Por eso cada día dígale: Señor, renueva mi mente y renueva mi corazón. No me permitas conformarme a este siglo. Transfórmame cada día. Rejuvenéceme y renuévame como las águilas. ¿Y por qué también hablan de rejuvenecer? Ustedes saben lo que el águila hace cuando ya tiene ciertos años y se siente vieja. Lo pueden buscar en internet. Dicen que las águilas se remontan a las partes más altas y viven un proceso de renovación y de rejuvenecimiento, ¿cierto? Y comienzan a pegarse contra una roca, contra una peña, para mudar el pico. Y lo mismo hacen con las garras y lo hacen con las plumas. Pero les voy a decir algo: eso es doloroso. Es doloroso. Y lo que pasa es que a nosotros no nos gustan los procesos del Señor, porque a veces ¿qué? Duelen. Entonces uno dice: Señor, no. Yo sé que hay algo que yo tengo que dejar por ahí, que tengo que tratar, pero espérate. Vamos primero vamos con el tema de la pereza. Trata primero el tema de la pereza, que yo me pueda levantar temprano, que ore y eso. Vamos primero con eso. Y después vamos entonces al tema de ese del diezmo después, que eso no ha entrado todavía a mí. No. Dios es integral y lo va a trabajar integral. Pero sepa algo, que el dolor es parte del proceso del Señor. Y nada podrá detener el poder y el accionar de Dios en su vida. Y por muy grande que sea el dolor, Dios también tendrá cuidado de él y tendrá cuidado de usted. Él le sostendrá. Cuando yo veía a mi abuela partir, yo estaba allá adelante y yo primero no quería y después algo me llevaba y yo decía: no soy yo, es el Señor. Yo no quería estar ahí, pero yo sabía que tenía que estar ahí porque tenía rodeado unas tías y una mamá, ¿cierto?, al frente de su madre que estaba viendo partir. Y en medio de eso, unos primos que tenemos en Sincelejo, que son pastores de iglesia, oraban y cantaban. Y el proceso, y yo decía: Señor, sustenta. Y les decía a ellos: porque así como la muerte, también es fuerte el amor. Y más la amó el Señor que lo que la amamos nosotros. Así que dele gracias al Señor. Yo estaba ahí. Y mi mamá: gracias, Señor. En medio de eso, dale gracias al Señor. Y yo veía cómo el Señor sustentaba a mi familia y los corazones. Yo lo veía, yo lo decía y yo lo veía. Yo le decía: Señor, tu palabra es real. Perdóname, porque a veces no la creo. Porque a veces prefiero creer a lo que las circunstancias me están mostrando, a la realidad que yo tengo hoy aquí, pero no a la verdad que yo tengo en su palabra. No importa la realidad, vamos camino hacia la madurez y hacia la excelencia. No importa la realidad de tu matrimonio hoy, no importa. No importa la realidad de tu salud física hoy, no importa. Lo que importa es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que el Señor saciará de bien tu boca. Un tercer punto, Isaías 40, versículo 1. Isaías 40, en el versículo 1. Léelo nuevamente. El Señor es Dios de toda ¿qué? Consolación, dice la Biblia. De toda consolación. Y yo, y usted, y yo, y los hijos de Dios, estamos llamados a vivir por encima de las adversidades. Bien dice su palabra, ¿cierto? Que los que esperan en Jehová, ¿qué tendrán?
nuevas fuerzas. Dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, para disfrutar de esa libertad de Cristo y de la posición que el Señor nos dio, vamos a recordar, es necesario salir ¿de qué? De la comodidad. Es importante renovarnos y rejuvenecernos, ¿cierto?, en el Señor. Estamos llamados a vivir por encima de las adversidades. Las circunstancias no me mueven a mí. Yo afecto mi entorno y las circunstancias. Lo podemos hacer porque tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y otro puntico bien especial dice, nos entrena para reinar. Primera de Pedro 2:9. ¿Quién lo tiene por allí? Si no lo tienen, yo lo puedo leer por acá. Dice, y creo que esta iglesia, y yo lo leo allí, pues es algo muy parecido. Ustedes tienen este versículo, este pasaje de la Biblia muy hermoso como estandarte de la iglesia. Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ojo con esto. Nosotros, usted y yo, antes de aceptar al Señor en nuestro corazón, por muy buenos que nosotros pudiéramos decir que éramos, ¿cierto? Que Olver y que era un as ahí de los sistemas, y Olver le colaboraba a todo el mundo, y Olver era chévere, ya, era bueno, el buen Olver, el buen Robert, el buen Jairo. En tinieblas estábamos. Pero cuando recibimos al Señor, pasamos de las tinieblas a la luz, pero no a cualquier luz. ¿A la luz qué? Admirable. Y resulta que este reflector que está aquí, que yo, si me lo quedo viendo por 10 segundos, van a desaparecer ustedes todos de mi vista, porque la luz es intensa, es admirable esa luz. Usted y yo también lo somos. Y dice la Biblia que nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, con todo lo que todavía tiene Dios que cambiarnos a nosotros, ¿cierto? Somos luz. Yo recuerdo que nosotros teníamos un discípulo que él decía, se fue una vez para el pueblo, entonces ya él había dejado muchas de su vida pasada, y lo invitaron a una caseta. Entonces que en los pueblos hacen casetas, ¿verdad? Entonces él, y que no quería ir, pero de tanta insistencia él fue. Pero él dijo, yo voy a acompañarlo un rato, pero no voy a tomar. Yo no voy a tomar. Él se fue muy decente, muy juicioso para su caseta. Y efectivamente él llegó, él se sentó, y mientras todos estaban en el zafarrancho, él estaba sentado y no estaba tomando. O sea, él se estaba comportando bien. Él estaba sentado en su silla, y de un momento a otro se formó una pelotera en la caseta. Y eso era banquillo que iba, banquillo que venía. Y él custodiándose. De pronto viene un banquillo que no se sabe de dónde salió. ¡Ton! ¡Ton! Y el sangrerío. Entonces él decía que por qué el Señor, en medio de esa circunstancia, no lo había guardado, porque él estaba portándose bien en la caseta. Él no estaba ni bebiendo, ni bailando, ni en el zafarrancho, y el banquillo le cayó, fue él. Entonces yo le explicaba, yo le decía, no, pues que eso es sencillo. Si Satanás miró, todo lo que vio era oscuro, y lo único que le pareció medio luz era el que estaba sentado ahí. Entonces el banquillo llegó fue hasta allá, porque tú eras el único que estabas iluminado, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, usted y yo, como dice la Biblia, somos luz para iluminar la vida de otros, pero dejando primeramente que el Señor ilumine nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene nuestro linaje? ¿De la fiesta de noviembre? Santi, no. Dice él, no, de lo alto. Mi linaje es de lo alto. Y usted
y yo somos real sacerdocio y nación santa. Nosotros somos de la realeza, no terrenal, sino de la realeza celestial, de la que establece el Señor. Entonces, si yo soy de la realeza, coja una revista del Jet Set y mire las fotos de los reyes y de las reinas terrenales que existen. El rey de España, ¿cómo están? ¿Cierto? Como realeza. Entonces, más que la apariencia física, es nuestra propia vida. Tiene que hablar de quién soy. Lo que pasa es que a veces nuestra vida no testifica lo que la Biblia dice, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darme la Biblia, subirme la popa de rodillas con Olved, a cuestas. Eso sí es un sacrificio bastante grande. No, ya Olved está rebajando, ya él cogió ejemplo del pastor de gloria en gloria. Olved ya está en su proceso. No es a latigarme, es a reconocer delante de Dios mi necesidad de Él todos los días y a decir: Señor, así soy, grosero, grosera, argumentador, razonador, mentiroso, mentirosa, todavía robo, adúltero, infiel. Dígale a Dios lo que usted es, para que el Señor haga lo que Él ha determinado hacer con usted. La realidad de hoy de su vida tal vez no es lo que Dios ha determinado para usted. Entonces dígale: Señor, yo reconozco lo que soy y reconozco mi profunda necesidad de ti. Yo te necesito, Señor. Yo necesito ser la mujer de Proverbios 31, hablándole a las mujeres. La mujer de Proverbios 31 es profundo lo que la Biblia dice, pero el Señor nos ha llamado a eso. Entonces dígale: Señor, yo quiero ser el varón que mi casa necesita, el hijo, la hija que mis padres necesitan, el profesional que la sociedad necesita, el discípulo que mi iglesia necesita, el servidor que mi iglesia necesita, porque al Señor servimos. Yo no sé cuánto tiempo tendrá usted en la vida cristiana, 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero recuerde que eso no va a determinar su crecimiento espiritual. Dispóngase, que el Señor lo lleva muy lejos. Es solo decirle: heme aquí, así como soy. Si te puedo servir, Señor, aquí estoy yo. Yo le quiero leer un poco de la descripción de lo que es el águila. Dice que el águila, porque es un animal con el cual el Señor nos compara bíblicamente. El águila vuela a grandes alturas. Puede extender sus alas hasta 2,5 metros y ascender hasta 3,000 metros de altura. Tiene una vista poderosa. Dice que alcanza a ver a un pez a una distancia de 5 kilómetros. Se eleva sin cansarse. Se eleva sin esfuerzo. No aletea como las demás aves. Ella planea. ¿Sabe qué hace el águila? El águila se para sobre una roca. ¿Sí la han visto? Que siempre sale paradita sobre un peñasco alto. Se para sobre la roca y espera la corriente de viento que viene. Cuando es favorable, ella abre las alas y se remonta muy alto. Dice que el águila puede mirar de frente al sol. Para nosotros, ¿quién es la roca del águila? ¿Quién es la roca en nuestra vida? Dígalo, sin miedo. Cristo es mi roca. Dios es mi roca. Y somos guiados por un viento, el viento del Espíritu Santo de Dios. Ni a usted ni a mí nos guía ni nos dirige las emociones. Nos dirige el Espíritu de Dios. Por eso usted le puede decir a sus emociones: en el nombre de Jesús, ubícate. No es que yo no oré porque no sentí. Es que yo no siento ganas de ir a la iglesia. Yo no siento ganas de orar. Yo no siento ganas de leer la Biblia. No siento emociones, ¿no?
Yo no siento ganas de ir a la iglesia, pero yo me voy para la iglesia. No siento ganas, Señor, no siento ganas. No tengo ganas, pero buenas aquí estoy. No son las emociones las que me dirigen a mí. Yo siento que ya no amo a mi esposo o a mi esposa como antes. Siento, no. Yo decido amar. Y porque decido amar y decido actuar, decido perdonar y decido continuar. Y decido entender y decido aceptar, no sentir. Porque es que a veces lo que sentimos no es lo que deberíamos hacer. Entonces somos guiados por el viento ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para remontarme a las cumbres más altas, a donde Dios a usted y a mí nos quiera llevar. Y esta es una iglesia. Yo recuerdo al principio, cuando Carlos comenzó con su familia la iglesia, cuando yo oraba, ¿verdad? Que Carlos me decía, ora, pues me pone a orar bastante, por un poco de cosas, pero ora. Entonces yo siempre tengo un motivo de oración porque Carlos lo añade, entonces yo digo, gracias Señor, porque Él me pone a orar. Entonces, el Señor, aún la promesa que yo veía para esta iglesia, dice que esto es un pueblo, ¿cierto? Pequeño, pero que Dios hará una nación muy grande. Pero la promesa no es dada para los pastores de la iglesia solamente. La promesa es dada para todos los que hacen parte de la congregación. Levántenme la manito los servidores. Qué bonitos. Son bonitos. Señores y señoras, es un privilegio servirle a Dios. Es un privilegio inmerecido el que usted tiene. Se lo ha dado el Señor por gracia. Y como se lo dijo al pueblo de Israel, yo te he escogido a ti no por ser el mejor pueblo entre todos los pueblos, porque antes por el contrario eras el más pequeño y el más insignificante de todos los pueblos, pero te he escogido porque me ha placido para hacer de ti una nación grande. Pero debe disponerse de corazón para que así sea. Ay no, Pastor Carlos, es que yo todavía no, porque tengo un mes, tengo 2 meses, tengo 3 meses. Sí, ciertamente hay que seguir un proceso, y esto es un proceso y es un camino. Pero cuando usted y yo nos disponemos, es así. Lo que pasa es que hay que quitar, ¿qué? La comodidad para poder volar alto como las águilas. Para terminar, yo quiero que tengamos en nuestra mente un hombre que todos conocemos bíblicamente, porque no lo conocemos todavía en persona, físicamente, cuando partamos a la presencia de Dios. ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está David? Muy seguramente. Pero los que hemos escuchado la vida de Moisés, o hemos leído de la vida de Moisés en la Biblia, sabemos que Moisés, el Moisés que creció, educado, ¿cierto?, en la corte de un faraón, porque recuerden que Moisés terminó en Egipto, ¿verdad?, en la casa de faraón, y lo educaron con la cultura egipcia, pero Moisés era un israelita, y Moisés era un hombre escogido por Dios. Pero Moisés, ¿quién era? Dice la Biblia, y por lo que describe, un hombre temeroso, inseguro. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo, ve a Faraón y dile, ¿y por qué yo? ¿Y qué le digo? Vas a decirle que yo, el Señor Jesús, el Señor Dios, te envía a... Señor, pero yo soy tardo para hablar. Él tenía todas las excusas para no hacer lo que Dios le estaba diciendo, como a veces hacemos nosotros, ¿cierto? Señor, pero es que yo no tengo tiempo. Señor, pero es que mi trabajo. Señor, pero es que mi matrimonio. Señor, pero es que mi propia vida. Y Dios le dice, ve, yo iré delante de ti. Ese hombre tímido e inseguro se dejó transformar por el poder del Espíritu Santo. ¿Y en qué se convirtió? Moisés sacó, ¿cierto?, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo guió por un desierto. Mucha gente murió en ese proceso. Y él también fue transformado y tratado por Dios en ese proceso. Pero ¿en quién se convirtió Moisés? Y hay unas características que yo les quiero dejar en esta noche.
dentro de este camino hacia la madurez y hacia la excelencia. Y Moisés dejó que Dios la desarrollara. Moisés no nació así. Moisés no era así. Moisés fue transformado a ese hombre en la medida en que entendió quién lo había llamado y en quién debía poner su mirada. En Números 14, del 11 al 20, no lo vamos a leer por tiempo, Moisés aprendió a interceder por un pueblo fácil, rebelde, pero una cosa impresionante, que veía el poder y el milagro de Dios y a los 5 minutos ¿qué pasaba? Él le olvidó, pero eso es el pueblo de Israel. Nosotros no somos así. Nosotros somos agradecidos con Dios y todo el tiempo le decimos: Señor, aquí estoy para servirte porque tú eres bueno. Y cuando estamos en los problemas le decimos: gracias, Señor, porque voy para adelante. O sea, ese era el pueblo de Israel. Nosotros no somos así. El pueblo de Israel fue un pueblo que menospreció el liderazgo de Moisés. Recuerden que Aarón era el hermano mayor, ¿cierto? Y Aarón era el sacerdote, pero de alguna forma Moisés era el escogido. Pero el pueblo menospreció el liderazgo de Moisés. Y Moisés se interpone entre Dios y el pueblo, ¿cierto? Y entre el pueblo y Dios para calmar la ira de Dios, porque Dios los iba a bendecir. Para luego les iba a decir. Y Moisés se interpone entre la ira de Dios y el pueblo. Moisés fue un hombre manso. Y la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Yo todos los días le digo al Señor: desarrolla la mansedumbre en mi vida, desarrolla la mansedumbre. Y Él lo hace porque es el fruto de su Espíritu Santo en nuestra vida. Mansedumbre, fue un hombre manso. Y esta característica solo la podemos desarrollar estando de rodillas delante de ¿quién? De Dios. Para morir a nuestro propio ego. Moisés también fue un hombre sabio. Entonces, mansedumbre, ¿verdad? Sabiduría. El que aprende a estar de rodillas delante de Dios se hace sabio. No en la sabiduría del hombre, sino en la sabiduría ¿de quién? De Dios. Solo quien permanece en los secretos de Dios, ¿cierto? Va a escuchar al Señor. Él revela los secretos a sus amigos más íntimos, que son los que aprendemos a estar en la presencia de Dios. Si usted y yo no aprendemos a desarrollar una vida de oración personal con Dios, no vamos a poder avanzar en la medida en que Dios lo quiera. Si Roberto no entiende que todos los días tiene que estar de rodillas delante de Dios, el proceso será más duro. Si Olbert no entiende que tiene que hacer de Dios su más íntimo, entonces el proceso será más lento. Un hombre sabio que deja de hablar de sí mismo, que no buscó su propia gloria, para hablarle al pueblo lo que escuchó, ¿dónde? En la presencia del Señor. Era un hombre de presencia, de monte, de santuario. Yo tuve la oportunidad en el Señor de subir al Sinaí, un grupo de peregrinos que subimos a Tierra Santa, y el ascenso al monte dura aproximadamente 6 horas, 6 más o menos de subida y 4 de bajada. Es más fácil bajar que subirla, y hay que subirlo de madrugada porque el sol y el amanecer pega allí, entonces el sol siempre quema. Y hay algunas personas que suben en camello, eso no está mal, pero el camello solo llega a una parte del monte, del resto hay que subirlo a pie. Entonces yo dije no, porque como había gente adulta y habíamos jóvenes, entonces me preguntaron: Angélica, ¿tú vas en camello? Yo dije no, yo voy a pie. O sea, a mí me dio pena, yo como voy en camello, si mucha gente, no, nosotros vamos a pie. Yo dije no, yo también voy a pie. Pero cuando ya uno tiene 2 horitas, está subiendo, uno tiene ganas de coger como el camello, y el camello, los beduinos van al lado tuyo. Pero yo le decía al Señor: Padre, yo no sé hasta qué lugar exactamente subiría Moisés en ese momento.
No sé si llegaba a la cúspide, no sé si llegaba a la mitad, pero a donde llegara no es fácil hacer. Y en esa época ya han hecho unas escaleritas que se hace más fácil la subida, pero en ese momento no. Entonces yo decía, si subió Moisés, subo yo. Si subió Moisés, subo yo. Y subí, llegué como de séptima. Pero en ese ascenso yo le decía, Señor, qué privilegio poder nosotros hoy, ¿cierto? Desde cualquier lugar, abrir la Biblia y escucharte. Moisés venía a recibir directamente de ti y ya hoy la tenemos y a veces ni siquiera la valoramos. El pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Cansado de esperar a Moisés cuando estaba en el monte Sinaí, ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan? Moisés se demoraba en bajar y el pueblo acá esperando a Moisés. ¿Y Moisés por qué no viene? ¿Y Moisés será que se habrá muerto allá arriba? Y Moisés no bajaba, entonces ellos se idearon una idea estupenda de hacer un becerro de oro. Para ellos, no, estupenda para ellos. Pero nada más y nada menos que con el consentimiento de Aarón. Claro, a diferencia de Aarón, que cuando se vio a ese pueblo encima, hagan el becerro. A diferencia de Aarón, Moisés confrontó al pueblo. De tal manera que los llevó a reconocer el pecado que habían cometido y los llevó al arrepentimiento. Moisés como líder sabía que su propósito no era bendecir los planes del pueblo, no era agradar al pueblo, sino usar de su firmeza para conducir al pueblo a ejecutar los planes de Dios, que es diferente. Moisés fue un hombre firme, manso, sabio, firme, que llevó al pueblo a que hicieran lo que Dios estaba determinando para ellos y no lo que ellos querían hacer como en su momento lo hizo Aarón. Y fíjense que Moisés dirige a un pueblo que era como terco, rebelde, obstinado, póngale lo que usted quiera, incrédulo, desagradecido. Dios le daba y ellos a mí Dios y vivían renegando todo el tiempo. Y ahora tengo sed y ahora tengo hambre y otra vez carne y todo lo renegaban, ¿verdad? Y exigían los milagros de Dios y las demostraciones de Dios. Y Dios respaldó a Moisés. Y Dios hacía milagros a través de la vida de Moisés. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del agua? ¿Cierto? Cuando golpeó la roca. Dios respaldaba a Moisés. Fue un hombre de milagros. Y yo le voy a decir algo. Muchas veces nosotros nos afanamos por querer alcanzar la bendición de Dios. No, es que la bendición de Dios ya está dada. Usted tiene la bendición de Dios. Es que no es que voy por mi bendición, no, es que llegó el bendecido, llegó la bendecida. Es diferente, porque es que Dios ya me ha bendecido, ya lo ha bendecido a usted. Entonces pensamos que nosotros tenemos que ir, la bendición está dada, aprópiese de ella y entienda que usted y yo somos ¿qué? Unos bendecidos. Solo los que aprenden a estar de rodillas delante de Dios y se abandonan en las manos de Dios serán transformados y serán aptos para caminar y dirigirse hacia la meta, al supremo llamamiento que el Señor nos ha hecho, caminando hacia la excelencia. Ya para terminar, Colombia y el país y el mundo entero necesita de hombres y mujeres que sean capaces de vivir la excelencia conforme el Señor nos los ha enseñado en esta noche. Esos hombres y esas mujeres somos los que hoy estamos aquí. No piensen el que, qué bueno que hubiese venido fulano, fulana, porque hubiese escuchado, pues le cae a él. No, le cae a él. Los que estamos aquí somos los que necesitamos escuchar esto, porque son los que Dios ha llamado. No importa si Alexandra viene por primera vez, no, eso no es conmigo, eso es con lo que ya están asistiendo los servidores, no, conmigo no, no. Es contigo, Alexandra, también. Es un llamado de parte de Dios para todo aquel que se dispone a dejarse tratar y transformar por el Señor. Nuestra fe, la fe que el Señor ha colocado en nuestra vida,
nos va a permitir superar cualquier dificultad. Dígale: Señor, yo creo en esta noche que estoy por encima de cualquier adversidad, que estoy por encima de cualquier dolor, que estoy por encima, Señor, de lo imposible, que yo hoy quiero ver el milagro, Señor, que tú has decretado para mi vida y has decretado para mi familia. Yo le voy a pedir que nos coloquemos en pie y vamos a terminar este tiempo diciéndole al Señor que usted rinde su vida y su corazón, diciéndole: Señor, si tú realmente crees que yo te sirvo, Señor, como soy, quebranta mi vida, Señor. Yo no sé cómo ha venido usted hoy a este lugar, pero el Señor sí lo sabe. El Señor sí lo conoce. Mujer, Dios ha visto tus lágrimas en la intimidad, porque aunque tú te creas lejos de Dios, Él está muy cerca de ti. Y Él es la autocompasión, ya no más el creer que el milagro no se dará. Tú eres un hijo, una bendecida y un bendecido del Señor. Aprópiate de la bendición del Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Yo hoy me rindo, Señor, a ti, para que hagas de mí, Señor, la mujer, el varón que tú quieres que yo sea. Y yo le voy a pedir a los matrimonios que están en esta noche aquí, que se unan, que se acerquen y que hagan una oración como una sola carne, porque las familias se destruyen y a veces nosotros mismos como hijos de Dios nos destruimos, nos herimos, nos lastimamos, peor que un natural, peor que aquel que no tiene a Cristo en el corazón. Y el Señor le duele porque nos ama. Por eso dígale: Señor, si mi matrimonio te sirve, aquí estamos, Señor, pidiéndote que nos ayudes, que seas tú en medio de nosotros, Señor, que seamos luz admirable como la eres tú, Señor, que seamos factor de bendición en medio de esta sociedad para abrir cerrojos. Úsame, Señor, aquí está mi vida, Señor. Padre, bendícenos cada vez más, bendícenos de una forma especial, Señor, en esta noche. Que cada necesidad, Señor, con la que tus hijos han llegado a este lugar, tú seas propicio, Señor, respondiéndolas una a una, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, en tus manos colocamos nuestra vida, en tus manos colocamos nuestra familia, Señor, porque tú tienes cuidado de ellos. En ti esperamos, Señor, y en ti confiamos, Jesús. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, quien dio su vida por cada uno de nosotros, Señor, te damos muchas gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús.